Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a la última clase grabada de este semestre. En este video pretendo hacer una síntesis del semestre, una especie de resumen que nos permita entender la importancia de los contenidos que abordamos y también darle algunos tips para el trabajo que están realizando. Además quería pedirles en realidad que o comentarles la importancia del trabajo que ustedes están haciendo esta semana. Como les dije en clase, lo que ustedes generen en este trabajo va a quedar en manos de los compañeros de primero y segundo medio. Los compañeros de primero y segundo medio todavía les falta el tercero y cuarto, y ellos deberían haber visto estos contenidos este año y lamentablemente no los van a poder ver, no los van a poder estudiar. Y ustedes obviamente van a ser en esta vez los responsables de ayudar de alguna forma a que sus compañeros puedan estudiar y no quedar con este vacío conceptual. Entonces, les pido que tomen a conciencia el trabajo que están haciendo, que den lo mejor de ustedes, que también nos va a servir a todos para poder cerrar el semestre con los contenidos que abordamos y nos, nos va a quedar de respaldo para enfrentar el segundo semestre, ya que los contenidos que vamos a ver el segundo semestre tienen mucha relación con lo que estudiamos en estos meses. Entonces, hoy, como última clase, nos vamos a dedicar a hacer una síntesis de los contenidos que vimos en el primer semestre y les voy a mostrar los contenidos que hemos visto. Estos contenidos son los mismos que estaban en la tabla donde ustedes se inscribieron. En el fondo son las clases, los temas principales que vimos. El semestre lo comenzamos con una unidad de nivelación que abarca estas clases, la unidad 0. La unidad 0 se titulaba Fundamentos de la Química porque antes de comenzar a trabajar o a comprender la química es necesario conocer el fundamento, valga la redundancia, y de dónde viene el estudio de la química, por qué la materia, qué es la materia, cómo se clasifica, qué cambios sufre, ¿cierto? Y en esta primera clase nosotros hablamos en nuestra primera y única clase presencial, hablamos que la materia es todo aquello que nos rodea, que todo aquello que se compone de masa y volumen e intercambia energía. Esa definición es clave para poder definir lo que nos rodea, porque lo que no es, no está bajo esta definición no se considera materia. Por ejemplo, los recuerdos, los sueños, los sentimientos, no sería materia, sin embargo también conviven con nosotros. La definición de materia también se define o también se explica como todo lo que es tangible. Sin embargo, esa definición causa un poco de confusión porque muchas veces dicen, ¿y qué pasa con los gases? Que no los podemos ver, no los podemos tocar y en realidad existen. Entonces nos quedamos con el concepto de materia con todo aquello que tiene masa y volumen, y los gases efectivamente tienen masa y volumen porque cuando los incorporamos en algún recipiente nos damos cuenta que efectivamente cumple con estas características. En esta clase también hablamos de la clasificación de la materia según su composición, según sus propiedades y según los cambios que sufre. Según su composición, hablamos de que la materia se clasificaba en mezclas y sustancias. Entonces, el mapa conceptual que generamos, y esto les va a servir a aquellos que escogieron esta clase, nosotros comenzamos con que la materia, ¿cierto?, estaba constituida o se clasificaba en sustancias y en mezclas, y a su vez las sustancias y las mezclas también tenían una clasificación. En las sustancias encontrábamos a los elementos que están hechos del mismo átomo y a los compuestos que están hechos de átomos diferentes. Eso es importante.
Los compuestos vendrían siendo el CO2, el metano, el amoníaco, que son moléculas con las que hemos hablado, de las que hemos hablado mucho, y los elementos son los que encontramos en la tabla periódica, como el fierro, el azufre, el fósforo, el calcio. Y también entran en esta categoría todas aquellas moléculas, o sea, la unión de dos átomos o más, pero que sean del mismo compuesto, perdón, del mismo átomo. Por ejemplo, el ozono, O3, son 3 oxígenos, por lo tanto es un elemento, o el hidrógeno, que es la molécula de hidrógeno, tiene 2 átomos de hidrógeno, pero son iguales, por lo tanto es un elemento. Y por otra parte tenemos a las mezclas, donde definimos las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Y dijimos que la diferencia era que en las homogéneas no podíamos determinar cuáles eran los componentes, y en las heterogéneas sí veíamos cuáles eran los componentes. Entonces, la clasificación de la materia según su composición queda en sustancias y mezclas. Las sustancias a su vez pueden ser elementos o compuestos, y las mezclas pueden ser homogéneas u heterogéneas. Y la mezcla es una combinación de sustancias. Ya estos van ligados. La mezcla es una combinación de sustancias que pueden ser del tipo homogéneas o heterogéneas. Luego hablamos de los cambios, que eso también es importante para las personas que escogieron esta clase. Los cambios pueden ser físicos o químicos, y siempre recordar que un cambio físico es aquel que no genera una nueva sustancia, mientras que el cambio químico sí lo hace. Entonces yo me tengo que preguntar, cuando la materia cambia, que es en todo orden de cosas la materia va cambiando, ¿cierto? No me tengo que preguntar si este cambio generó o no algo nuevo. Por ejemplo, si yo muelo una palta y provoqué un cambio, ¿sí? Pasó de ser palta ahora a ser palta molida. Pero como acabo de decir, pasó a ser palta molida. Entonces me pregunto, ¿esta palta molida es algo nuevo? No, no es algo nuevo, ¿cierto? Sigue siendo palta, pero cambió su eh, estado, ¿cierto? Ahora pasó a estar molida. ¿Qué pasa si yo a esa palta le echo aceite? Bueno, no pasa nada, simplemente es palta que ahora tiene un poco de aceite, ¿cierto? Entonces, en esos casos, los cambios que ocurren son simplemente físicos porque no hay creación de algo nuevo. Sin embargo, si yo a esa misma palta molida la dejo un par de horas expuesta al aire y se vuelve negra, yo ya no tengo palta. No es la misma palta que yo molí verdecita, igual que como cuando la abrí, ¿cierto? Ahora está negra. Eso quiere decir que se formó algo nuevo. Ahí estaríamos en presencia de un cambio químico. Los cambios químicos se pueden evidenciar, o sea, tú los puedes detectar porque liberan olores, liberan gases o burbujas, hay emisiones de luz, hay emisión de calor, hay cambios de color, hay cambios de sabor. Ese tipo de cosas me dicen que ahí está ocurriendo algo. ¿Qué está ocurriendo? Las reacciones químicas. Y esa es la introducción o el nexo con la unidad que viene después, que es la unidad número 1. Entonces, la materia, nosotros no solo determinamos qué es o cómo se clasifica o cómo cambia, sino que llevamos este concepto a la matemática. Comentamos que la materia se podía cuantificar. En la cuantificación de la materia es importante mencionar los diferentes conceptos. ¿Qué es masa? ¿Qué es masa atómica? ¿Qué es masa molar? ¿Qué es masa molecular? ¿Qué es mol? Todos estos conceptos se ocupan comúnmente en química y es muy importante saber identificarlos y diferenciarlos. ¿Qué implica diferenciarlos? Saber qué indica
O sea, ¿qué cantidad estoy contando? ¿A qué me refiero? ¿Cierto? Y lo otro son las unidades de medida. Saber en qué se mide cada una de estas magnitudes. Eso es muy, muy importante para los contenidos que vamos a ver el segundo semestre. Y además, vimos cómo podríamos incluir cálculos. Y estos cálculos implicaban el famoso número de Avogadro, ¿cierto? Y la cuantificación desde las cosas micro, o sea, desde los átomos, hasta la masa. Esa transición es la magia de la química. ¿Por qué? Porque la química está constantemente en un movimiento entre el mundo microscópico, explicaciones del mundo microscópico, a través del mundo macroscópico, que es el mundo que nosotros vemos y conocemos. Entonces, si yo les hablo de masa, es un concepto con el que estamos familiarizados. Sabemos que la masa se mide en kilogramos, en gramos, y normalmente trabajamos con esas magnitudes. Sin embargo, si yo les hablo de átomos, es un concepto que no todos manejan, que no todos dimensionan, qué es un átomo, a qué te refieres con 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, qué es eso. Entonces la química tiene esta maravillosa transformación de un mundo a otro, y eso se hace a través de los cálculos de la cuantificación de la materia. Entonces, como les dije, todos estos conceptos nos llevan a la segunda unidad, que son leyes ponderables y estequiometría, que será el título de la unidad 1. Lo importante de este capítulo es entender que en la cotidianidad los átomos se unen para formar moléculas. Estas moléculas pueden ser elementos o pueden ser compuestos, y estos sustancias se unen para formar mezclas. Todos estos procesos ocurren a través de reacciones químicas. ¿Qué son las reacciones? Son interacciones, ¿cierto?, entre diferentes moléculas, diferentes átomos para generar cosas nuevas. Por lo tanto, la reacción química es la evidencia de un cambio químico, ¿sí? La reacción química es lo que hay en este mundo microscópico, y el cambio químico es el que nosotros vemos en el mundo macroscópico. ¿Cómo lo vemos? Con las cosas que ya dije: cambio de color, cambio de sabor, emisión de gases, emisión de olores, etc. En la unidad 1 hablamos entonces de las reacciones, de qué es una reacción, qué se componen, porque las reacciones, obviamente, como en toda ciencia, las cosas son estructuradas, tienen un nombre. Dijimos que todo lo que estaba a la izquierda de una reacción se llaman reactivos, y todo lo que está a la derecha de una reacción se llama producto. Entonces, lo que nosotros tenemos es una transición de reactivos a productos, y ahí vamos a ver el segundo semestre que hay reacciones que pueden ocurrir de manera inversa. Los productos se pueden disociar, se pueden separar y transformarse en los reactivos. Otro aspecto importante de esta unidad es que las reacciones no ocurren al azar, sino que se rigen por leyes. Y ahí es donde nacen las leyes ponderables. Las leyes ponderables, entonces, son las reglas que tienen las reacciones químicas, que me dicen que nada de esto ocurre al azar, que todo está definido, ¿cierto? Y que todo cumple con estas leyes. Para cumplir con estas leyes, yo tengo que asegurarme de que esta reacción esté cumpliendo con la estequiometría. Cuando existe una reacción química, yo la puedo representar de dos maneras. Las puedo representar como moléculas, ¿cierto? Como dibujos. Yo puedo decir: este átomo se juntó con este otro átomo y generaron esta molécula. Una representación molecular. Sin embargo, la representación que más se utiliza es la de una ecuación, donde tenemos compuestos que son estos reactivos, y la flecha indica el cambio, y este cambio vendría siendo el igual en una ecuación, y un producto que es un resultado. Entonces, nosotros hablamos que si bien yo represento, esa es la palabra, represento la reacción, cuando yo
la escribo, simplemente tengo un conjunto de números, letras, signos que conforman una información, pero no es lo que realmente está pasando en la vida cotidiana. Entonces, para que nosotros podamos transformar esta ecuación en una reacción, o sea, efectivamente podamos demostrar lo que está ocurriendo, debemos balancear la ecuación. Y el balance de ecuaciones nuevamente son reglas o estrategias que me permite cumplir con las reglas que son las leyes ponderables. Que para las personas que escogieron la balance de ecuaciones, es muy importante que ustedes definan bien cuáles son estas estrategias y en el fondo hay dos estrategias y siempre es bueno enseñar las dos porque cada alumno, cada persona encuentra cuál le acomoda más. Luego, cuando hablamos de estequiometría, llevamos todo lo que estudiamos en la primera unidad de nivelación, en la unidad 0, lo llevamos ahora a la realidad, lo llevamos al laboratorio. Por eso la estequiometría incluye problemas. Si estoy mezclando esto con esto y produzco esto, ¿cuántos gramos de X cosa se generaron? Hablo de gramos, hablo de algo que yo conozco, hablo de algo con lo que yo puedo trabajar en la vida real. Eso es la estequiometría, es el cálculo que hay detrás de las ecuaciones químicas, de las cantidades que se ocupan para que una reacción química pueda funcionar. Y terminamos esa unidad hablando sobre la clasificación de las reacciones. ¿Por qué es importante ese tema? Porque lo fundamental era observar que las reacciones no siempre ocurren de la forma que uno espera, por ejemplo, que dos cosas se unan y formen una fusión de eso, sino que esa clase nos permitió darnos cuenta de que las reacciones tienen existen cuatro tipos y que son variadas, ¿cierto? La manera en que se pueden encontrar o formar los reactivos y llegar a algún producto. Y para finalizar, este semestre culminamos con las disoluciones químicas y las disoluciones son clave, chicos, son clave para lo que viene después, para lo que viene el segundo semestre. Y en esta unidad 2 no solo mencionamos los conceptos claves que nos iban a servir, nos sirvieron obviamente para entender lo que hablamos, sino que también calculamos. Las unidades físicas y químicas de concentración se ocupan en la cotidianidad y lo vimos con los ejemplos. Para preparar cloro, matar coronavirus, hay disoluciones. El alcohol gel que ocupo para lavarme las manos tiene disolución. El lavalosa, disolución. El jugo que preparo en la casa, disoluciones. El tecito que me preparo ahora que hace frío, disoluciones. Las disoluciones están en nuestra cotidianidad y es muy importante que ustedes, los que escojan esta clase, sean capaces de transmitir eso a los compañeros, que las disoluciones químicas son parte de nuestra cotidianidad. Las unidades físicas y químicas de concentración lamentablemente incluye obviamente las matemáticas y es simplemente eso, ponerle número a las cantidades de soluto o solvente que hay en la disolución. Y finalmente hablamos del concepto de dilución que como vimos es súper útil a nivel laboratorio y también sin quererlo nosotros diluimos muchas cosas en nuestra vida y no teníamos claro cuál era ese concepto. Entonces les recomiendo que estudien todos, que vuelvan a repasar disoluciones, porque abre el camino para lo que vamos a abordar el segundo semestre, que son las reacciones que ocurren dentro de las disoluciones. Vamos a juntar la unidad 0, 1 y 2 en un contenido. Entonces, dentro de las disoluciones, dentro del líquido, están ocurriendo reacciones. Y eso es lo que vamos a ver, qué tipo de reacciones están ocurriendo adentro. Esa sería la introducción al segundo semestre y que ustedes puedan comprender la importancia de tener entendido estos conceptos. Entonces, nada más que agregar, más que nos vemos el día miércoles, donde vamos a terminar la segunda parte del trabajo, vamos a afinar detalles. Insisto, cualquier duda que tengan, no duden en contactarme.
Lamento que de repente me demore un par de días o minutos u horas en contestar, pero siempre estoy pendiente de sus mensajes y cualquier inquietud que tenga me la hagan llegar. Que estén muy bien, cuídense y les deseo todo el éxito para terminar los poquitos días que nos quedan de este semestre. Chao, chicos.